Estamos de vuelta como cada jueves. Nos da mucho gusto presentar al doctor Víctor Hugo de Labra y seguramente usted este tema lo va a tener muy presente. Hablaremos sobre la depresión postparto. Doctor Víctor Hugo, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Buenos días, doctor, Gracias. ¿cómo está? Muy bien. Katia. Bienvenido, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Entremos en este tema, ¿cómo es que sucede la depresión postparto? Sabemos, obviamente que debe de haber un parto, pero ¿qué es considerada como una depresión y qué sería solamente agotamiento? Ok, mira, como definición la depresión postparto es un trastorno mental severo que está pues influenciado por varios factores, principalmente es el parto, la cesárea, el nacimiento del bebé cuando todo aparentemente es felicidad, pero también sucede cuando el bebé es un óbito, o sea, un bebé muerto, cuando hay una pérdida antes de que el bebé nazca, que muere dentro del vientre, o simplemente todo parece perfecto, nace el bebé y la paciente nos habla y nos dice, doctor, me siento muy mal, o sea, no quiero ni siquiera lactar, no sé si estoy preparada para ser mamá. Entonces empieza una serie de síntomas que nosotros estamos muy al pendiente para detectarlos e iniciar el manejo correspondiente a tiempo. Solamente un comentario, no depresión postparto no quiere decir que vamos a medicar a la paciente. Hay muchísimo manejo previo y el último paso es medicar a la paciente. Doctor, esto en el mejor de los casos la paciente comunica a los médicos tratantes que se siente mal. ¿Qué pasa cuando no lo comunica y únicamente la familia empieza a notar ciertos cambios? Eso es lo más de más riesgo porque es como una olla express, que no le abres la válvula hasta que explota. La paciente cuando lo comunica, cuando nos llama y me dice, doctor, porque nos hablan a veces llorando o llegan al consultorio llorando, ahí iniciamos el manejo. Cuando la paciente lo oculta y los que se dan cuenta es todo el entorno, ahí ya vamos más avanzado en el problema. Entonces yo siempre recomiendo a la paciente cualquier síntoma, el que sea, hazlo saber por favor, porque hay varios factores. Cuando la paciente durante todo el embarazo, porque fue un embarazo no planeado, no tuvo el apoyo de su pareja, no tuvo el apoyo de la familia, tuvo un diagnóstico muy fuerte por alguna cromosomopatía, algún síndrome de Down, cualquier situación que ella lo hace grande, cae en depresión postparto. ¿Cuáles serían estos síntomas de alerta para nosotros mismos o para la familia? Desde que estamos en el embarazo, cualquier alteración en el diagnóstico, desde una infección de vías urinarias complicada, desde un desprendimiento de placenta, cualquier situación donde empezamos a notar que la paciente está muy preocupada, está muy ansiosa, eso nos va a llevar en un 56% a una depresión postparto sin que la paciente ni siquiera se dé cuenta. Doctor, en algunas ocasiones hemos llegado incluso a escuchar comentarios de que es como un celo entre el bebé y la mamá, porque la atención va enfocada directamente al bebé. ¿Como tal, así se puede describir? ¿Como celos? Como si fuera un celo, como si fuera un tipo de competencia entre acordémonos que cuando es el embarazo hay un vínculo directo que nadie más interviene, donde está la mamá conectada por el cordón umbilical con el bebé. Cuando ocurre esta separación, se desprende la placenta, empiezan las hormonas a reactivarse en la mujer, pero ¿qué pasa? El cortisol, que es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales, empieza a elevarse. ¿Por qué se eleva el cortisol? Porque hay una situación de estrés, no hay buena alimentación, la paciente no está durmiendo bien y esto ocasiona una alteración química que nosotros tenemos que empezar a manejar sin medicamentos inicialmente. ¿Cuáles serían estas actividades que usted recomienda para prevenir este tipo de situaciones y que no llegue tan duro si es que aún así va a llegar? Principalmente, Katia, les recomendamos muchísimo a las pacientes tener el vínculo más maravilloso que existe, que es la lactancia materna. La paciente que está lactando al bebé tiene mucho menos probabilidad de desarrollar una depresión postparto. La paciente que por la razón que sea, enfermedad, infecciones o decisión propia, no lacta, es una paciente que estamos muy al pendiente porque es la que mayor riesgo tiene de desarrollar una depresión postparto, eso principalmente. Que una depresión postparto incluso podríamos llegar a estar hablando hasta de un suicidio. Totalmente, como cualquier depresión, la parte más grave o más fuerte es cuando la paciente
piensa en quitarse la vida y sí ocurre en la depresión postparto como en cualquier depresión. ¿Qué sucede con la lactancia y el cortisol? A mí me llega esa duda y esa preocupación. Si la mamá está tan intoxicada de cortisol, con estrés tan alto, ¿no lo va a pasar al bebé y puede llegar a ser dañino? Cuando la mamá está en esta situación de estrés, pero está lactando, estas reacciones químicas se empiezan a regularizar porque la paciente empieza a descansar un poco más conforme avanzan los días. Acordémonos que la depresión postparto, cuando está establecida y diagnosticada, normalmente son las primeras 2 a 4 semanas de que nació el bebé y luego esto se va regularizando. ¿Qué pasa con la lactancia? Entre más apego hay de la mamá al bebé, este cortisol va regularizándose por una razón muy simple, que los niveles de glucosa en la mamá se regularizan y el cortisol no tiene que sacar glucosa del hígado y otros factores. Entonces se va regularizando. Parte del tratamiento, lactar al bebé. Doctor, mencionaba hace un momento que desde el embarazo se puede empezar un poco a diagnosticar o a prever que esta situación podría llegar. ¿Hay situaciones en las que algo detone una depresión postparto? Sí, lo hemos visto, Andrea, cuando nace el bebé, si la paciente tiene todas sus expectativas en ciertas personas, en la pareja, en la familia, y de repente esa expectativa tan grande se ve pues fracasada, la paciente cae en depresión, porque sucede mucho que están en el embarazo con ella, nace el bebé y por alguna situación hay una separación. Estas situaciones hacen que la paciente caiga en depresión, que es la más común. ¿Y esto quién tendría efectivamente que atenderlo? ¿Como tal, ustedes ginecólogos o se lleva de la mano de atención mental de algún psicólogo, psiquiatra? Yo creo que es un trabajo multidisciplinario. Nosotros diagnosticamos, iniciamos el manejo, pero siempre nos apoyamos del psicólogo, del psiquiatra en el caso más avanzado, porque sí tiene que ser un trabajo multidisciplinario, incluso de nutrición también. Los nutriólogos, la nutrióloga nos apoya bastante con el tema nutricional, porque la paciente de repente no duerme bien o duerme muchísimo cuando está en esta depresión, no se alimenta bien o come muchísimo por la ansiedad. Entonces tenemos que regular eso y apoyarnos de todo el equipo. ¿Cuáles son los pensamientos más frecuentes dentro de una depresión postparto? Primeramente, la paciente no tiene ganas de ir a trabajar, no tiene ganas de lactar. Doctor, deme algo, nos dicen, para no lactar, porque no quiero darle pecho a mi hijo y no me quiero ni levantar de la cama. Y definitivamente esto debería de ser un foco de atención también para la gente que está alrededor. A lo mejor ella como tal no se siente con la capacidad o la tranquilidad para poder comunicarlo con su médico, pero si algunos de los que estamos alrededor o acompañando a esta mamá que acaba de tener a su bebé, pues bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarla? Yo creo que la comunicación entre esta paciente y nosotros como entorno familiar es bien importante. Si estamos con el apoyo, no es nomás de, ay, te vas a sentir bien, todo va a estar bien, no. Estar ahí, ayudar, colaborar, la paciente siente ese apoyo y esto empieza a mejorar. Por eso les decía al principio, no depresión postparto quiere decir vamos a dar un antidepresivo, es el último caso, porque acuérdense que nos damos un antidepresivo y tenemos que suprimir la lactancia, entonces no. ¿Y cuál sería, para terminar, la última recomendación que nos puede hacer y sus redes sociales? Ok, siempre expresar cuando hay depresión, expresarlo, pedir ayuda y estamos a sus órdenes en Facebook, Víctor Hugo de Labra, Instagram DR de Labra y el teléfono es el 3613-680124. Doctor, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, un tema que nos deja muchísimas expectativas y por supuesto a usted si tiene la duda, escríbale al doctor Víctor Hugo de Labra, comuníquese con él, estará en muy buenas manos. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Katia, muchas gracias, Andrea. Hacemos una pausa y estamos de vuelta.